Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. El proyecto de ley de fortalecimiento crediticio enviado por el presidente Daniel Noboa el 29 de agosto del 2025 representa la quinta iniciativa económica urgente de su segundo mandato, enfocado en reformar el sistema previsional y financiero del BIES, basado en la información se ha mantenido durante los últimos meses. El BIES ha habilitado la liquidación y reactivación de fideicomisos paralizados, al menos 13 proyectos inmobiliarios con más de 100 millones de dólares invertidos. Ha autorizado operaciones financieras para aumentar liquidez, como venta de cartera hipotecaria y uso de activos como garantías, y ha fortalecido la institucionalidad del IES mediante cambios en nombramientos, atribuciones, directivas y financiamientos del Consejo Directivo. Esto se enmarca en un contexto de leyes previas de Noboa, como la integridad pública y la solidaridad nacional, las mismas que enfrentan suspensiones parciales por la Corte Constitucional por presuntas violaciones a derechos laborales, humanos, en medio de un conflicto armado interno desde el año 2024. La Asamblea tiene 30 días para tramitarlo y respetando el artículo 140 de la Constitución sobre proyectos económicos urgentes. Para tratar este tema, contamos con la participación en esta mesa de diálogo del economista Francisco Borja Avilés, docente investigador de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, y con la participación del doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán, bienvenidos a la segunda temporada de La Verdad. Daremos una breve reseña biográfica de nuestros invitados. El economista Francisco Borja Avilés es docente investigador de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Sus áreas de investigación se centran en la economía monetaria, la historia económica, la historia del pensamiento económico. Ha publicado trabajos académicos sobre sistemas financieros, la macroeconomía y el comercio. Bienvenido, economista. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí. El placer es nuestro. El doctor Ismael Quintana es un constitucionalista, abogado destacado, reconocido por su sólida formación académica, su experiencia en análisis jurídico político, es miembro activo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, lo que respalda su vinculación con redes de pensamiento jurídico a nivel regional. Estamos esperando la conexión del doctor Ismael Quintana, la misma que suponemos que será dentro de muy pronto. Pero para empezar, economista Francisco Borja, ¿cuál es la intención real, económica, subyacente del proyecto para devolver los fondos complementarios provisionales cerrados a los afiliados y cómo podría esto impactar en la estabilidad financiera del BIES? Pues la parte de devolver los fondos administrados no es la parte de la ley que más me preocupa. En esencia, el devolver los fondos no es una mala idea, que los fondos sean administrados o de forma más cercana por las personas que son las que reciben estos fondos, entonces que son quienes entienden hacia dónde pueden ir el riesgo y hacia qué tipo de inversiones pueden dirigirse. No es en sí una mala idea. De hecho, en Ecuador podría ser una solución muy interesante que todos pudiéramos hacer eso, parecido a los fondos 401k que tienen en Estados Unidos, donde uno puede tomar decisiones sobre hacia dónde o en qué se invierten los fondos de las personas. Entonces, esa parte podría o no terminarle quitando liquidez al BIES si es que el BIES no hace una buena campaña con esos administradores y decirles, oye, debería de quedarse aquí los fondos, estamos haciendo un buen trabajo de cartera, etcétera. Podrías terminarle quitando recursos y liquidez al BIES. Sin embargo, esa no es la parte de la ley que más me preocupa a mí. Sabemos que de alguna u otra manera la creación del BIES era para dividir la contingencia, entre comillas, porque antes el IES siempre fue la caja chica de todo gobierno que estaba en dificultades. Recordemos que en la época del correísmo se tomaron 200 millones de dólares para invertirlos en Coca-Cola Sinclair. Luego se
eliminó de alguna manera el tema del aporte del 40% por parte del Estado, porque dice, como era una garantía, en el momento en que lo necesites te lo pongo, la verdad es que no lo pusieron nunca. ¿Cómo poder nosotros determinar si fue o no fue una buena idea crear el BIES? Porque además invirtió mucho en el tema inmobiliario y hemos pasado algunas burbujas inmobiliarias y a la hora de la verdad no sabemos cuál ha sido el resultado de aquello, con todos los problemas económicos que se han dado en el país. ¿Qué tan fiable es el BIES como banco para el tema del manejo de los recursos del IES? Pues la literatura es bastante clara, la literatura económica. El BIES no es solo una mala idea, es muy mala idea. Los proyectos, sobre todo, por ejemplo, en crédito hipotecario, que son políticamente, que tienen una misión política. Esta es una misión de gestionar fondos para construir vivienda de interés social, por ejemplo. O sea, que esa es su misión política y que trabajan con visión política, no con términos técnicos, sino con una visión política, como es el BIES, son muy mala idea. En la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, a la que si quiere podemos regresar cuando analicemos un poco más la ley, Freddie Mac y Fannie Mae, que eran dos instituciones similares a lo que hace el BIES en su giro del negocio, fueron los principales detonantes y causantes del tipo de hipoteca que fue la que causó la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, en realidad, es el BIES, haber creado el BIES es mala idea. Dos razones. Número uno, al ser un ente que trabaja no técnicamente, aunque debe de haber muchos técnicos a la interna, pero su misión no es técnica, sino política, los créditos que otorga, lo que obtienen es lo que llamamos un crowding out effect. Esto es que al ser político pueden dar créditos a una tasa mucho más baja que el sector privado no podría dar, porque no tiene los mismos beneficios o no tiene la misma misión absoluta de dar créditos sociales, sino tiene una visión también de utilidad. Y esto hace que los créditos, el mercado privado no pueda competir con estos créditos y se vaya solo al IES. Entonces nosotros podemos ver que la cartera hipotecaria del IES es el proveedor más grande que tiene el país de créditos hipotecarios. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Porque como tiene una visión política, los requerimientos que tiene el BIES para dar créditos hipotecarios no son los mismos que tendría un banco privado. Entonces podemos ver que la cartera de mora que tiene el BIES es de las carteras la más alta que tiene un otorgador de productos, por ejemplo, hipotecario. Entonces, la literatura, de nuevo, es muy clara que una entidad que no sea independiente políticamente y que tenga una necesidad de ser el repartidor de los deseos políticos de, por ejemplo, el Ejecutivo, es mala idea porque otorgan malos créditos. Pero más allá de aquello, economista Francisco Borja, a ver, si bien es cierto, se generó una ley en la cual ya se impedía que el Estado pueda echar mano de las reservas que tenía el Banco Central de los diversos bancos y todo lo demás. Muy bien, para asegurar, digamos, de alguna manera blindar la dolarización. Pero, ¿sucede igual con el BIES o no? Simplemente fue la manera de distraer el asunto, de decir, ok, no puedo meter mano al tema de las reservas en el Banco Central, pero sí puedo meter mano en el tema en los fondos del BIES, que han sido alimentados, evidentemente, de alguna u otra manera con los fondos de las aportaciones de los afiliados al IES. Es que es el mismo concepto. No podemos tocar las reservas, no solo porque es muy mala idea tocar las reservas. ¿Qué quiere decir las reservas? Las reservas desde tú cuando haces un depósito en el banco de $100, $10 van a las reservas, a una cuenta que se supone que tiene que estar ahí por si acaso a cualquier momento tú necesites sacar $10 del cajero. Eso es lo que quiere decir la reserva. Lo mismo quiere decir el dinero que tenemos en el IES. El dinero de las reservas no es del gobierno, es de los depositantes. El dinero que está en el IES no es del gobierno, es de los contribuyentes. Entonces,
De la misma manera que no podemos ir a coger la plata de las reservas, tampoco podemos ir a echarle mano a la plata que está en el IES y empezar a utilizar no para dar mejores retornos, sino para tratar de identificar los sectores de la economía que necesitan reactivación y empezar a ponerle fondos ahí, o si es que necesitan las personas más viviendas. Esas son cosas que, por ejemplo, para las que está el presupuesto general del Estado, pero no podemos andar tocando la plata de los contribuyentes. Sin lugar a dudas, pero la pregunta mía iba más que nada en lo siguiente. Si ya por ley el gobierno, el Estado, no puede meter la mano en los fondos, en las reservas del Banco Central. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces pareciera ser que dijeron, bueno, creemos el BIES, y como no hay una ley para ese tema, entonces la plata que hay en el BIES puede que la invirtamos en proyectos que políticamente me convienen para la imagen, pero que no tienen un retorno económicamente viable, o simple y llanamente, ¿sabes qué? Necesito plata, BIES, pásame para acá el billete, lo reparto para cubrir los huecos que tengo en otras áreas y ya. O sea, crearon un sustituto de lo que en algún momento determinado podían hacer con el Banco Central, ¿es correcto o no? Pues es una herramienta, sí es una herramienta y sí se la ha utilizado de esa manera. De hecho, creo que las cosas que veo en la ley son preocupantes y peligrosas porque abren una ventana incluso más grande para hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, antes en la ley no existía la capacidad de recibir, gestionar y aceptar, que es el 4.2.3, recibir o gestionar y aceptar operaciones de reporto y créditos, ignorados, por ejemplo, y veo que ahora se está permitiendo eso. Entonces podemos de nuevo conversar mucho después sobre cómo esto ha causado crisis en otro momento, crisis financieras en otro momento en otros países. Pero sí, me parece que es una facilidad adicional para poder utilizar dinero del IES, porque el objeto social del IES, del BIES, perdón, dice que se puede utilizar los recursos que se encuentren disponibles en cuentas. Entonces, por ejemplo, si en algún momento yo tengo unos milloncitos adicionales en cuenta, los puedo pasar al BIES y puedo decirle al BIES que los invierta en bonos de Estado. Y él le entregó liquidez al Estado. Entonces, esa es una manera fácil que se ha hecho antes y que se puede hacer de nuevo. Sin lugar a dudas. Luego del retorno del corte comercial, esperemos que haya podido solucionar el tema de conexión del doctor Ismael Quintana, pero sí me gustaría tener su opinión sobre lo referente, economista Francisco Borja, y es, todo el mundo cuando se habla de fideicomisos dice, es una seguridad bárbara, hago un fideicomiso para asegurarme el resultado que deseo, construir, qué sé yo, hacer una gestión determinada, etcétera. Pero estos 13 proyectos inmobiliarios que tenían fideicomisos, que ahora se están aparentemente disolviendo, que van más o menos 100 millones de dólares, ¿garantiza o no la recuperación del dinero para el IES, la liquidación de estos fideicomisos, si no se dieron realmente los resultados deseados? ¿Puede haber recuperación en ese sentido? Eso luego el corte comercial. Es bastante difícil. Ahí lo que hay que ver es, el truco con los fideicomisos es que hay que ver las instrucciones del fideicomiso. ¿Qué instrucciones están dando? Entonces, podría ser que el BIES ahora tenga la capacidad de liquidar todo el proyecto, pero si es que habían 100 millones de dólares metidos en el proyecto, no sabemos si se pueden recuperar esos 100 millones de dólares. De hecho, eso se llama una venta fugaz, porque vas a tener que hacer una venta de emergencia, vas a tener que vender $1 en 30 centavos, o no sabemos en cuánto. Entonces, de eso va a depender el margen de recuperación, pero también hay que mirar dentro de la letra chiquita qué dice el fideicomiso, cómo está operando, porque no sabemos qué corresponde, qué responsabilidades tenía cada parte, y no sabemos qué parte le considera liquidable para el BIES el fideicomiso. Entonces, ¿hay una seguridad del fideicomiso? Sí, hay una seguridad del fideicomiso siempre y cuando las instrucciones sean favorables hacia el BIES, que no sé, no los he visto por adentro, entonces no sé. Correcto. Luego del corte comercial seguimos con este interesantísimo tema. Economista Francisco Borja. Mucho.
El potencial de colocar más de 5.000 millones de dólares en créditos adicionales estimulará o no el crecimiento económico y podría inflar burbujas en sectores como el de la vivienda y la educación. Esa siempre va a ser la pregunta del millón en economía. La economía no es un motor. La economía no es un motor que le podemos meter una llave de tuercas, dar la vuelta y estimular. Si es que tú empiezas a enviar recursos hacia un lugar que podrían haber sido mejor utilizados en otro, tú lo que causas es el ciclo de negocios. Eso es una de las definiciones de ciclo de negocios. Lo que haces es empiezas a generar una oferta insostenible en un lugar a desmérito de haber creado producción en otro lugar, y después cuando esa oferta ya no encuentra un piso o una demanda, eso crea una burbuja y ahí tienes la famosa burbuja inmobiliaria. En un país donde no existe crecimiento desde hace ya por lo menos 5 años, en términos per cápita, de hecho, estamos haciendo unos más chiquitos, el agregar un incentivo en un sector donde no puedes tener una demanda sostenible. Precisamente eso es a lo que vas. Y eso, de nuevo, eso es una de las cosas que causó la crisis financiera del 2008. Dos cosas causan la crisis financiera del 2008. Primero, Fannie Mae y Freddie Mac eran, de hecho, se aplaudía como la gran innovación de alianza público-privada, en donde fondos privados estaban siendo dirigidos a una misión pública, y esta misión pública era precisamente la construcción de vivienda, sobre todo viviendas para personas que quizás no tenían la mejor capacidad de pago. Y esto, la existencia de Freddie Mac y Fannie Mae hace precisamente lo que está pasando con el BIES. Hace que las tasas de interés hipotecarias sean tan bajas que otros participantes no pueden participar en ese mercado, y acapara el mercado. 46% de las hipotecas de Estados Unidos antes del 2007 eran generadas en un mercado secundario de Freddie Mac y Fannie Mae. Esto obviamente dinamiza el sector de la construcción. Empezó a haber un alto incremento de proyectos de construcción, alto incremento de precios en construcción. Entonces, al principio, como en toda burbuja, todo el mundo se siente emocionado de que hay un sector muy, muy dinámico. El problema es que llega un momento en el que esa oferta que viene creciendo, ya nadie puede sostener esa demanda o esos precios de los que está esa demanda. Y en ese momento empieza a colapsar la burbuja. Ahora, el instrumento que hace que la burbuja inmobiliaria del 2008 estalle y se reproduzca y se vuelva sistémica de la forma que se volvió, fue precisamente el contrato de repo. Este es un contrato en el que tú tienes la obligación, tú vendes una cartera y después tienes la obligación de comprarla de nuevo. Entonces es como un préstamo con un colateral, ¿ya? Y ese es precisamente uno de los instrumentos que ahora está pidiendo la ley que se introduzcan en el BIES, el instrumento de reporto. Y si tú lees la literatura, por ejemplo, Gary Gorton dice que este instrumento de reporto es, de hecho, en el que se ejecuta la crisis. La crisis financiera fue una corrida en el mercado de reportos. Y estos reportos eran precisamente reportos de las hipotecas, las hipotecas que se estaban empaquetando y vendiendo como colateral a otros bancos a través de esta herramienta de reporto. Siempre se viene hablando, por lo menos en los últimos años, del tema del lavado de activos. ¿Qué posibilidades hay de que esté contaminado también parte dentro del sistema? Porque si estamos hablando del tema de lo que son construcciones de viviendas baratas, y se ha visto que, por ejemplo, en Manabí, la venta de la mayoría del sector inmobiliario ha sido en efectivo, lo mismo que en Machala, lo cual es una señal a gritos de que hay un lavado de activos. ¿De qué manera se podría haber blindado, o también el BIES podría haber caído en este tema de lavado de activos con o sin conocimiento?
¿De qué manera se puede haber blindado? Es el fideicomiso a través de la bancarización del capital debería de ser una herramienta. Esa debería de ser una herramienta que es bastante válida en realidad para este tipo de cosas, siempre y cuando el fideicomiso esté siendo manejado por una fiducia seria, por ejemplo, y que se estén tomando todas las medidas desde la fiducia. De nuevo, la fiducia es clave en las reglas, en fiducia es clave en las reglas del juego que constituyen el contrato fiduciario. Entonces, si el contrato fiduciario habla de que puede entrar el capital sin revisión, por ejemplo, puede ser no bancarizado, ahí es un problema. Entonces, siempre que el contrato fiduciario exija que sea bancarizado, por ejemplo, a través de instituciones financieras, esa es una clave, eso es una forma de protegerse. Ahora, desde el punto de vista de capital contaminado, tenemos que proteger al sector bancario de dos tipos de capital. Sí, ese capital de lavado de activos, pero también a capital de malas inversiones que podría entrar a contaminar el sistema. Y de nuevo, ese es el que finalmente me termina preocupando más a mí dentro de esta ley. Francisco, la transición de fondos en 90 días bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos asegura la protección de inversiones en el IES y en el BIES o introduce riesgo de volatilidad. 90 días es un periodo complejo. Es un periodo complejo y el BIES es bastante hermético en cómo están sus estados financieros. Entonces, si es que en caso de que las administradoras digan, bueno, ahora voy a administrar yo los fondos, pero los voy a sacar, es como cualquier banco, si es que a ti te hacen un pago de un banco a otro, ¿no es cierto? Y tú dejas el dinero en el banco que te pagaron. Digamos, yo tengo dos cuentas, yo tengo una cuenta Pichincha y Produbanco, y me hacen un depósito en mi cuenta Produbanco y yo la dejo en el Produbanco, no es problemático. Si yo, en cambio, la saco del Produbanco y la deposito en mi banco Pichincha, lo que tiene que hacer es una compensación del Produbanco. Entonces, en rigor, le tiene que dar efectivo al banco Pichincha. Entonces, regresando al ejemplo del BIES, si es que las administradoras de fondo reciben la administración de sus fondos, pero los dejan en el BIES, no es problemático. Si es que deciden, bueno, no, yo voy a sacar todo mi dinero y todos mis fondos y ya no los voy a dejar en el BIES y los voy a enviar aquí a Estados Unidos, a la China o a la Conchinchina, ahí sí es un problema, porque ahí tengo que sacar billetes del BIES que va a hacer que bajen sus reservas y entregárselos a quien el administrador del fondo lo decida. Ahora, imagino que habrán contingencias. Siempre lo que debemos de ver es el reglamento. En la nueva ley dice la administración pasará en 90 días, pero la operabilidad de cómo deberá de ser dada por la superintendencia. Entonces me imagino que la superintendencia escribirá un reglamento y la Junta de Política escribirá algún tipo de reglamento en donde los fondos tienen que ir siendo entregados de acuerdo a la liquidez del banco. Entonces creería yo que son dos cosas distintas, la administración y la disponibilidad de fondos. Son dos cosas distintas, creo yo. Francisco, hablando en crudo, a calzón quitado, como se dice en la calle, ¿a quién beneficia realmente el BIES? La creación del BIES es un tema netamente político, es un tema de seguridad para los depositantes, mejor dicho, para los afiliados al Seguro Social, que ven que su dinero está siendo administrado, supuestamente está haciendo crecerse el dinero de ellos. ¿A quién realmente beneficia el BIES? A ver, yo creo que las instituciones se benefician de la especialización del trabajo. Como cualquier nos beneficiamos de la especialización del trabajo, y el giro del negocio del IES no es la gestión de los fondos, es tomas los fondos y te aseguras que tengas la disponibilidad cuando los necesitas. Y la inversión de los fondos los puede hacer una de las
miles de instituciones adicionales que existen. Entonces, no es el giro del negocio que debería de estar metido y no es particularmente bueno en ese giro del negocio, tal cual. Por eso vemos que el crédito hipotecario del BIES tiene la tasa de morosidad más alta que cualquier otro participante en el mercado. Si fuera excelente haciendo lo que hace el BIES, entonces tendría la misma tasa que otros participantes. Y esto es estructural, porque no es que las personas que trabajan dentro del BIES sean malísimas en su trabajo, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el objetivo social del BIES es entregar créditos que sean mucho más baratos para el asegurado, pero mucho más barato, lo que no está tomando en cuenta son los otros factores que tienen el mercado, que por eso los entes privados no han podido entregar a la misma tasa de interés. Y si es que no he visto la última cifra, pero la última vez que la vi estábamos en una cartera morosa del 12%. Si es que el 12% se vuelve, digamos que podemos recuperar de ese 12% el 50% o el 70%, ahí se perdió capital. Entonces, no le conviene al asegurado que se haya perdido ese capital. Si es que lo hubiéramos entregado a una especialista en inversiones, quizás tendríamos mejor rédito. Por eso, las aseguradoras, por ejemplo, las aseguradoras no tienen su propio banco. El giro del negocio de uno de los hombres más millonarios del mundo, Warren Buffett, es aseguradoras, y él no tiene su propio banco para invertir sus cosas. Él le entrega a las personas que son especialistas en esto. Lo mismo las aseguradoras. Las aseguradoras, ¿qué hacen? Yo pago mi seguro, pago una cuota todos los meses de mi seguro, ellos toman esa cuota y se lo entregan a alguien para invertir. Ellos se preocupan en su giro de negocio y la que invierte en el de ellos. Zapatero a su zapato. Podemos irnos especializando de mejor manera, trabajando cada uno en lo que es especialista. Entonces, no veo ningún beneficio del BIES. El BIES, en realidad, si quisiéramos aportar hacia el fortalecimiento y la liquidez del IES, no debería de existir. El problema es que ahora ya es un monstruo un poco grande y tenemos un problema adicional ahora que queremos, para darle liquidez al BIES, estamos incluyendo el uso de ciertos mecanismos que ahora pueden terminar contagiando problemas de dinero malo del BIES a dinero malo hacia el resto del sistema. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Esa es la parte que preocupa de verdad de esta ley. Correcto. Luego del corte comercial seguiremos con este interesantísimo tema. Francisco, antes del corte comercial, tú hablabas de el dinero malo. ¿A qué te refieres con el dinero malo? Pero en dinero malo estamos hablando de dos cosas distintas. Yo, cuando hablo dinero malo, hablo dinero que está mal invertido. Yeah. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces una hipoteca y esa hipoteca falla, entonces la persona que ejecutó esa hipoteca, que es el dueño de la casa, no puede pagar y toca ejecutar las garantías, después ir a juicio. Ese se convierte en dinero malo, porque ese dinero ya fue mal invertido, entonces esa inversión falló. Si tú tomas esa mala inversión y la ingresas al sistema financiero privado, lo que en finanzas llamamos dinero bueno persiguiendo dinero malo, para recapitalizar esa inversión, por ejemplo, o por ejemplo los fideicomisos, si es que tienes fideicomisos que han fallado, que están parados, y encima más les lanzas el 100% del capital de nuevo. Eso es tomar dinero bueno y hacer que persiga a dinero malo, a dinero que ya falló, a dinero que tiene que ser liquidado porque es una mala inversión que debe de ser liquidada. Entonces, a eso me refiero a dinero malo, a dinero bueno persiguiendo dinero malo. Entonces, por ejemplo, si es que tú le permites a el BIES tomar una cartera que tenía una tasa hipotecaria menor a la tasa de mercado y que, por ejemplo, los requerimientos del BIES eran mucho más bajos que lo del sector privado, y es donde tienes una tasa de morosidad del 12% y tomas ese tipo de hipotecas, les haces un paquete y después se la vendes o se la utilizas como un préstamo colateralizado a un banco privado, ahí estás tomando
dinero del banco privado, que es buen dinero, y se lo estás haciendo perseguir a hipotecas que no sabes cómo están. Entonces, ese es problemático. Eso es precisamente lo que causó la crisis subprime del 2008. Este tipo de créditos y este tipo de herramientas como el repo. Entonces, esa me preocupa. Esa es una de las dinero bueno persiguiendo dinero malo que me preocupa. Y el otro es, por ejemplo, con los fideicomisos. Si tienes fideicomisos que han estado completamente varados y los quieres reactivar entregándoles hasta el 100% del capital nuevamente, vas a tomar una mala inversión, porque por algo está parado, por algo está paralizado este proyecto. Vas a tomar una mala inversión y lanzarle más plata encima. Es como que la tienda de tu barrio no está haciendo ninguna venta, y como no está haciendo ninguna venta, vas a pedir un préstamo al banco para meterle más plata a esa tienda. Eso no deberías de hacer. Tienes que tomar la pérdida, cerrar la tienda y ver otro nuevo negocio, pero no puedes seguirle metiendo dinero bueno a dinero malo. El tema de la compra de los bonos del Estado, dinero bueno y dinero malo. Esto de que el BIES invierte en los bonos del Estado. ¿Cuál ha sido el comportamiento en la economía del tema de los bonos del Estado? Un inversionista que viene y compra bonos del Estado a 10 años, 15 años, 20 años. Siempre hemos estado, digamos que con un riesgo país tremendo, menos ahora. Se ha bajado significativamente el tema del riesgo país, pero siempre hemos tenido la fama de malos pagadores. ¿Qué tan dinero bueno o qué tan dinero malo podría ser el que el BIES, no digo que se vea forzado, pero que se vea animado, por decirlo de una manera suave? Claro. Nosotros en economía hablamos de incentivos y no hacemos tanta diferencia entre obligado y motivado. En economía es prácticamente... Entonces, es un incentivo y tiene los incentivos de actuar así. Y es, de hecho, los incentivos que tiene el BIES. Peor porque ahora porque los entes, las directivas de control con la nueva ley son de libre remoción, entonces puedes incrementar el incentivo. Ronald Coase tenía algo que llamaba la política sin romanticismos, donde hacía un análisis sin romanticismos de la política, no creer en la buena intención de las personas, sino cómo las personas realmente funcionan. Ahora, desde el punto de vista de los bonos hemos tenido fama de malos pagadores, pero porque hemos sido malos pagadores. El chistecito que nos hizo Correa de decir no voy a pagar, y entonces se cayó el precio de los bonos, y recomprar para él, según él, había sido un gran negocio porque le había ahorrado muchísima plata a los ecuatorianos, pero los 15 años después no volvimos a poder ser partícipes del mercado internacional. De hecho, en 1830 nos pasó exactamente lo mismo, y la creación de los primeros bancos del Ecuador fueron hechos precisamente porque nosotros no podíamos tener acceso al mercado de préstamos de bonos internacionales porque éramos malos pagadores. Ahora, dicho esto, los bonos de Estado del Ecuador han tenido una recuperación significativa en los últimos años. En el último año han tenido una recuperación significativa. Esto los hace un poquito menos atractivos al inversionista porque tienes un yield, que es la tasa interna de retorno básicamente del bono, un poquito más bajo, pero nos hace ver como mejores pagadores. Entonces, desde ese punto de vista de cuán seguro es el repago de los bonos de Estado, por lo menos por el momento, el mercado parece aceptar como que somos un pagador poquito más abajo de lo normal. Pero tampoco somos un pagador de riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema con empezar a motivar al BIES que absorba estos bonos? Pues que quizás el costo de oportunidad es muy alto. Sí, le damos liquidez al Estado, pero esa liquidez del Estado es plata buena yendo detrás de plata mala, porque esa liquidez al Estado no está yendo a proyectos productivos o a inversión, está yendo al gasto. Entonces, estás haciéndole perseguir, sí, le das liquidez al Estado, pero esa liquidez está yendo al gasto, no a construir nueva infraestructura. Entonces, haces que plata que podría estar invirtiendo el BIES en cosas productivas se vayan a inversiones
que le dan liquidez al Estado que está yendo al gasto. Entonces es plata buena persiguiendo plata mala. Y es una de las cosas que a mí me preocupa de la ley. Si tú ahora puedes tomar la cartera hipotecaria del BIES y venderla a un banco, a otro banco, y con eso recibir fondos, o dársela como colateral para un préstamo a otro banco y recibir liquidez, ¿qué vas a hacer con esa liquidez? Esa liquidez la podrías invertir en proyectos productivos o la puedes invertir en bonos del Estado. Y esos bonos del Estado no te van a dar una tasa de interés que sea la que pague el costo de oportunidad, por ejemplo. Entonces, no hace tanto sentido. Podrías utilizarla para hacer inversiones diversificadas y que sean más productivas. Pero si tienes un incentivo por tu estructura, un incentivo a escucharle al Estado y decirle, ok, sí, yo le voy a comprar, a motivar el que esté motivado el IES y el BIES a comprar, y encima vamos a tener herramientas de liquidez, eso me parece que sí puede ser plata buena persiguiendo plata mala. Perfecto. Luego del corte comercial seguimos con este interesantísimo tema. Francisco, a lo largo de este conversatorio hemos venido hablando entre las dos caras de la moneda, el deber ser y lo que es. Uh-huh. Y para tener claro el deber ser, ¿cuál debería ser dentro de la economía el criterio esencial para toda inversión? El retorno sobre la inversión. El retorno sobre la inversión ponderado para el riesgo. En economía tenemos una diferencia con, por ejemplo, la contabilidad. Es que el retorno de la inversión no puede ser dado solo por un retorno de 10 centavos, sino que tiene que pagarte A, el riesgo, y B, el costo de oportunidad. O sea, ¿cuál hubiera sido la segunda mejor opción si es que tú no hacías esa inversión? Por ejemplo, siempre les digo a mis estudiantes la siguiente metáfora. Si tú haces un carrito de hot dogs y le pones $100 al carrito de hot dogs, y al final del año te da un retorno sobre la inversión del 5%, según contabilidad, hiciste una utilidad. Ahora, la pregunta es, si es que tú hubieras invertido esos mismos $100 en un banco y te daban el 7%, hubieras ganado más, ¿no? Porque en el uno ganaste $5 y en el otro ganaste 7, ¿no es cierto? Entonces hubieras ganado más. Eso quiere decir que en realidad con tu capital no cubriste tu costo de oportunidad, perdiste plata en esencia. Entonces eso lo llamamos el valor económico agregado. Tú tienes que cubrirte, no solo tener una utilidad, sino cubrir tu costo de oportunidad. ¿Cuáles eran las otras cosas que tú hubieras podido haber hecho con ese dinero? Y tu riesgo. Correcto. Y sería también claro, en base a lo que hemos dialogado durante todo este tiempo, ¿no verdad? ¿Cuál es el impacto proyectado en el PIB ecuatoriano si la ley libera liquidez para desarrollo personal, considerando el contexto de inestabilidad que tenemos del 2024? Pues depende un poco del multiplicador que utilicemos. El multiplicador del gasto público es lo que te termina diciendo hacia dónde es, o mejor dicho, cuánto más una inversión te va a terminar multiplicando el crecimiento, ¿ya? Dicho eso, en una economía que está deprimida, por ejemplo, si es que tú ingresas capitales a esa economía que ya está deprimida, va a crecer mucho más que una economía que no está deprimida y que está funcionando. Entonces, cuando hay economías que están deprimidas, el multiplicador de este tipo de proyectos es mucho más alto. O donde, por ejemplo, el capital no está siendo tan productivo, porque cualquier cosa que le sumes al capital es un incremento. Por ejemplo, y lo vemos ahora cuando nos dicen las cifras de crecimiento. En las cifras de crecimiento del PIB nos dicen, por ejemplo, que está creciendo el PIB al 2.6, que va a llegar al 3%, pero si es que nos abstraemos un poco de esas cifras y tratamos de pensar qué significa. Si en el año 2023 creció la economía
¿no es cierto? En el año 2023 creció la economía. En el 2024 decreció la economía. Y en este año vuelve a crecer la economía. En realidad lo que estamos haciendo es regresar al nivel del 2023. Entonces parece que la economía despunta, pero lo que está haciendo es tratar de regresar a esta línea de crecimiento que es su línea normal, que es su línea promedio. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahorita. Si veníamos creciendo a este ritmo y de repente tenemos una crisis como la energética del año pasado que hace que el PIB decaiga y recuperamos, lo único que estamos es regresando a la senda del crecimiento. Entonces, por eso es que estos fondos que entregan liquidez a ciertos lugares, lo que termina pareciendo es que estamos creciendo muchísimo y en realidad lo que estamos haciendo es regresar a la senda. Ahora, la pregunta no es tanto si es que vamos a crecer o no, si es que ingresan liquidez, por ejemplo, $5,000 millones a la economía, al sector de la construcción. Ciertamente vamos a crecer. La pregunta real es, ¿vamos a crecer tanto como si es que hubiesen ingresado a otro sector o no? Si es que en otro sector esos $5,000 millones hubieran hecho que crezcamos más, en realidad no agregamos valor económico, sino más bien destruimos capital. Ahora, ¿por qué? Déjame preguntarte algo, justamente en eso, Francisco, para que no se me vaya la idea. Y es, ok, si bien es cierto, políticamente hablando, la inversión en el tema inmobiliario es muy conveniente porque generas trabajo para sectores deprimidos, tremendamente deprimidos, el albañil, el carpintero, qué sé yo, el oficial de obra, etcétera. Claro, eso dice, uy, he generado tantos miles de trabajos, suena bonito, a lo mejor económicamente no es del todo rentable, pero el tema es, ¿cuál sería la inversión, a tu criterio? ¿Cuál sería la inversión más viable para que el Ecuador efectivamente tenga un crecimiento económico y acumulando crecimiento económico puedes dedicar ese dinero a actividades que te generen también empleo? ¿Cuál sería para ti el óptimo? La cosa, y aquí es donde viene, creo yo, la lección crucial, es que nadie sabe eso. Entonces debemos de dejar de tratar de jugar a el mecánico que va a arreglar el motor de la economía. Eso nadie sabe. Eso el único que puede saber eso son los individuos haciendo sus pequeñas mediciones de costo de oportunidad. Cada uno sabe dónde invierte mejor y eso genera una propiedad emergente que hace que un sector empiece a crecer. Pero es un sector que empieza a crecer con una demanda, una oferta y una demanda sostenible. Si nosotros decimos, yo creo que el futuro es del arroz y de repente me equivoqué, lo que voy a hacer es destruir capital. Pero solo las personas, los individuos tienen el conocimiento agregado entre todos para saber eso. Entonces, por eso necesitamos que los individuos puedan disponer de su capacidad, de su capital con la mayor libertad posible, porque ahí es donde sabemos en dónde nosotros queremos ir metiendo nuestro capital, donde nuestro banco quiere ir metiendo el capital, etcétera, etcétera. Entonces, solo ahí se va entendiendo con concepto de negocios cuál es el sector que debería de empezar a crecer y cuál va a ser el óptimo de un país para sacar el mayor rédito posible de este capital y que eso es lo que va a terminar haciendo es que crezca todo el mundo y haya muchas más oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú le metes $5,000 millones hoy a la construcción y cuando se acabe esa plata en 2 años ya de nuevo estamos en el mismo lugar donde estamos ahorita. Claro, y pareciera ser que la inversión en el tema eléctrico, sabiendo que siempre hay deficiencia energética en este país, porque es un tema cíclico básicamente, se diría, uy, qué buena inversión, ¿no? ¿Verdad? Fantástico. Dejando de lado el tema de los sobreprecios, dejando de lado toda esta historia del mal diseño y tal, los 200 millones que se utilizaron justamente de los depósitos de los miembros del Seguro Social, ¿no? ¿Verdad? Los aportantes del Seguro Social en Coca-Cola Sinclair, que sobreprecios, mal construidas, se le está socavando la tierra, etcétera. Si bien es cierto, ¿cómo poder determinar que una inversión que aparentemente sería rentable por las condiciones dadas termina siendo un tiro en el pie? Porque al fin y al cabo eso terminó siendo Coca-Cola Sinclair. Perdieron plata los depositantes del Seguro Social, perdieron plata los inversionistas en algún momento, ganó una linda imagen durante 3, 4 años o 5 años el gobierno que la construyó,
después ya se supo la verdad. ¿Cómo poder determinar ante situaciones similares que una inversión, o hay alguna manera de poder poner, qué sé yo, normativas para que el BIES pueda hacer inversiones que no salgan como estas que fueron un tiro en el pie? Es que es justo lo que hablábamos de política sin romanticismo. O sea, analizamos la política sin el romanticismo y lo vemos como instituciones con incentivo. Es precisamente lo que va a pasar siempre. El BIES tiene un fuerte incentivo de hacer las inversiones que le dice el Ejecutivo. Entonces, si le damos un poder no de decisión, sino de convencimiento, para utilizar las palabras que estamos utilizando atrás, a el Ejecutivo sobre el IES y el BIES, esto de hacer que las inversiones sean no en base a un análisis de mercado, sino un análisis de política, va a suceder siempre. Lo que tenemos que empezar es no ponerle más normativas al BIES, sino empezarle a quitar esta capacidad, esta red que tiene entre gobierno e IES. Y por eso es interesante que regresen los fondos administrados a ser más cercanos a los contribuyentes. Si pudiéramos lograr que todos los contribuyentes podamos tener esa misma capacidad de decisión y de que podamos velar y ver con transparencia dónde nuestros enviados o nuestros representantes están tomando la decisión de invertir, eso tiene una capacidad de que las inversiones se han hecho con mayor criterio de negocios. Si nosotros pudiéramos llegar al punto en el que nosotros administramos nuestros propios fondos del IES, entonces nosotros haríamos nuestro propio análisis de pérdidas, ganancias, de cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar o no aceptar, y entonces nos meteríamos a una lógica mayor de negocios. Si es que lo vemos por ese lado, lo que tiene que pasar en Ecuador no es que le construyamos nuevas leyes al BIES. En Ecuador hay dos bancos que son una gran tentación que no deberían de existir, el Banco Central y el Banco del IES. Son dos bancos que deberíamos de cerrar en Ecuador porque tienen ese mismo problema de una fuerte posición de relación con el Estado y tiene plata a ambas instituciones que no es de ellos y que no se va a hay un incentivo de no tratarla con un criterio de negocios, sino con un criterio político. Claro, aquí me trae otra pregunta, Francisco, y es, ¿para qué uno aporta al Seguro Social? Uno aporta al Seguro Social para atención médica y el otro para jubilarse, ¿no es verdad? Para jubilarse, el fondo de jubilación. Y resulta que ya sabemos el desastre que es el tema de salud, y el fondo de jubilación sabemos que está poco más y poco menos que sentenciado de muerte si no hay más aportantes, gente más joven, de ahí todas las políticas para que se ingresen a la vida laboral los jóvenes, porque al fin y al cabo eso se van a jubilar 25 años después, pero esos 25 años van a ir fondeando la jubilación de los que ya están jubilados, por decirlo de alguna manera, o están por jubilarse en los siguientes 5 o 10 años. Pero independientemente de eso, ¿no es hora de replantearse el tema de que se les permita, si la finalidad de todo trabajador es decir, al momento que me jubilo, tener por lo menos una renta viable, ¿no verdad? Que se deje el ingreso de las operadoras de fondos previsionales? Y está bien, no eliminar el IES, pero si yo quiero la mayor parte de mi dinero ponerle en un fondo provisional, pagando lo que tengo que pagarle al IES, el 9.25 o 15 me parece que es de mi remuneración, chévere, se la pongo, pero lo otro lo pongo en uno donde sé que no va a venir el Estado y le va a meter la mano, que no va a hacer pésimas inversiones y que de una manera u otra me va a asegurar una renta en mi vejez. Sí, claro, sí es una oportunidad que creo que se está desperdiciando ahorita. El movimiento mundial es empezar a tratar de hacer una reestructuración de los seguros sociales. Le está pasando a Francia, le está pasando a España. Romina Bocchia acá en Estados Unidos acaba de escribir un magnífico libro que mira eso precisamente. Y es mucho más preocupante porque de hecho
hoy por hoy vemos que la tasa de fertilidad, por ejemplo, en Ecuador, pero mundial también, está cayendo por debajo de la tasa de sustitución. Esto quiere decir que cada vez va a haber menos personas, entonces cada vez están naciendo menos personas. Quiere decir que cuando yo me jubile, no va a haber suficientes personas para que sustenten mi gasto de jubilación. Entonces, sí, yo creo que yo soy una persona que cree en el mercado libre. Entonces, para mí lo mejor sería es que yo pueda tomar la decisión de dónde pongo mis fondos, a quién contrato. Si yo contratara un seguro privado, con la plata que le pago al IES, yo pudiera contratar un mejor seguro que el que tengo y pudiera atenderme en cualquier hospital y podría contratar un fondo de jubilación. Ahora, entiendo que hay muchas personas que le tienen mucho miedo a ese grado de libertad, entonces, ok, perfecto. Yo le contribuyo de todas maneras al IES, pero le doy una capacidad a esa cuenta que yo estoy haciendo en el IES que yo pueda tomar una decisión para que el IES invierta de mi parte ese tipo de fondos, o que yo pueda tratar de conformar a lo que estamos viendo, algún tipo de fondos a los que yo pueda ingresar voluntariamente para poder yo decirle al IES, ok, mis fondos que yo he contribuido hasta ahora, necesito que tal persona o tal persona los administre. Y eso hace que yo como persona tenga más seguridad de que esa administradora tiene unos incentivos o los valores, la escala de valores más cercana a los que yo tengo, entonces se va a aproximar mucho más al tipo de jubilación o el tipo de perspectiva que yo tenga en la cabeza. Y vamos a quitarle una capacidad de acción política de los fondos de los jubilados, que es lo que a todos nos está preocupando, que se utilizan como caja chica y después cuando nos toque a nosotros jubilarnos, no sabemos si esos fondos van a estar ahí o si hubieran podido haber sido más grandes. Claro. Francisco, al retornar del corte comercial entramos a la etapa final de este programa, este interesantísimo programa. Y ahí te voy a hacer la pregunta de rigor que hago en todos los programas, y es: si te llamara el presidente de la República y si te dijera, economista Francisco Borja, ¿qué es lo peor que usted ve de esta ley? Y después, ¿qué es lo que más resaltaría de beneficioso de este proyecto de ley? Eso al retorno del corte comercial. Francisco, si el presidente de la República te llama y te dice, economista Francisco Borja, le voy a pedir opinión sobre dos temas referentes a este proyecto de ley. La primera, ¿qué es lo que más le preocupa de este proyecto de ley? Esto es, ¿qué debilidad mayor ve en este proyecto de ley? Y la segunda es, ¿qué es lo que más beneficioso le parece en este proyecto de ley y lo que usted potenciaría de este proyecto de ley para venderle al público, por decirlo de una manera? Muy bien, comencemos con la primera parte. La primera parte sería, comencemos por los positivos. ¿Qué veo yo de positivo? Número uno, la transparencia de los fideicomisos, el dar un mecanismo para que sepamos qué hay allá dentro de esos fideicomisos, porque por el momento no tenemos idea. Entonces, sepamos qué hay allá adentro, cómo se pueden manejar y qué hay que hacer. Las letras chiquitas del fideicomiso, como decía siempre en esta entrevista, ¿no? La letra chiquita, exactamente. La letra chiquita, el diablo está en la letra chiquita. Entonces, si podemos ver al diablo, por lo menos sabemos qué diablo es. Y creo que las personas que contribuimos al IES merecemos saber qué hay. La capacidad de liquidar los fideicomisos que no son factibles, eso creo que es súper importante. Entonces, esas son dos cosas muy positivas que se pueden hacer dentro de una ley como esta. Hay un tema que parecería positivo que yo creo que es desastroso, señor presidente. Yo sé que para usted, según los considerandos en esta ley, el BIES necesita herramientas de liquidez y eso lo trata de dar a través de las herramientas de venta de cartera y de reporto. Pero debe de saber que esa fue el vaso que creó, el vaso comunicante que creó el contagio de la crisis inmobiliaria del 2008. Entonces, no lo hagan.
quizás el BIES hoy se puede manejar de forma técnica, pero no sabemos qué va a hacer políticos mañana. Y si dejamos esto en la ley, no sabemos hacia dónde va. Entonces, dejar el 4.2.3 y 4.2.4 de recibir y gestionar y aceptar operaciones de reporto y el realizar operaciones de venta de cartera es peligroso. No se debe de hacer. La literatura es amplia en casos en donde industrias que hacen gestión pública y toman decisiones políticamente, después a través de estos mecanismos contagian las malas decisiones políticas que tomaron a sector privado. Entonces no se debe de hacer, creo yo. ¿Cuál debería ser el correctivo en ese caso? Discúlpame que te interrumpa, Francisco. El correctivo es poco popular y probablemente poco vistoso, pero yo no lo permitiría. Sé que en la ley dice que el BIES necesita liquidez. Creo que la liquidez debe de venir a través de préstamos directos con multilaterales, préstamos directos con el mismo gobierno si se quiere, pero no permitamos esa herramienta de ventas. Yo entonces solucionaría esto tratando de decir que el BIES puede intentar tomar préstamos multilaterales o que la cartera se puede tratar de utilizar como colateral con multilaterales, que sí ha pasado a veces. Entonces, si es que este tipo de contagio pasa con multilaterales, son mucho más resilientes, pero no quisiera ver que esto vaya hacia el sector privado. No, me parece peligroso. De ahí le quitaría la parte en donde pueda arbitrariamente, o no sé si arbitrariamente porque dice con causa, pero aumenta la facilidad de remover miembros del directorio y demás. Esa parte no me termina de gustar muchísimo. Esas son donde veo peligro. Tampoco me parece gran idea el realizar nuevos aportes a fideicomisos que ya vimos que están fallos. Entiendo que va a haber un informe técnico, pero de nuevo, ¿quién controla y con qué criterios estos informes? Política sin romanticismo, no que las personas sean malas, sino que tienen incentivos y actúan según sus incentivos. Entonces, a mí me parece que eso de reactivarlos, dando nuevamente aportes del BIES, si ya falló una vez, no creo que no vaya a dejar de fallar. Entonces, creo que deberíamos de absorber la pérdida ya. Es lo que me parece a mí. Sin lugar, ¿cuáles serían tus palabras finales para ya no hacia el presidente, sino en general? Un análisis general, cortito. Si te diera, hazme la radiografía, Francisco, en este momento, de qué es lo que tenemos, qué tendríamos con esta ley y cómo nos beneficiaríamos o nos perjudicaríamos con la misma. Ok, con esta ley lo que tenemos es seguirle dando una vida útil a el BIES, que creo yo que no es una institución que necesitamos, creo yo que es una institución que no tiene los incentivos adecuados para ser beneficiosa al contribuyente, pero tenemos una ley que le da más vida. Ahora, la pregunta que tengo yo es, ¿a qué costo? ¿Estamos siendo donantes ante un paciente que de todas maneras en pocos años va a colapsar? ¿O estamos siendo donantes que nos va a terminar afectando también a nosotros? ¿Estamos salvándole la vida a alguien que nos va a venir a matar en la siguiente vuelta? No lo sé, y esa es la pregunta que tengo yo. No me gustan estas ventanas abiertas que dejamos, no porque crea que hoy las van a utilizar para cosas o de formas que causen crisis, sino porque he visto en la literatura, mi especialidad es crisis financieras, y he visto en la literatura cosas muy similares que terminan desembocando en eso, no hoy, no mañana, sino después. Entonces, yo preferiría cerrar esas ventanas y asegurar bien la casa. Eso es lo que no tenemos con esta ley y creo que son muchas ventanas que parecen buenas ideas. Entiendo que parecen buenas ideas. Tú dices, quiero realizar nuevos aportes porque no quiero tener que absorber la pérdida de estos fideicomisos. Entonces, si los puedo traer de nuevo a la vida, sería bueno, pero ¿quién me asegura que estás trayendo algo bueno a la vida? Porque
sabemos que estos ya fallaron. Y de ahí entiendo que el BIES necesita liquidez, entonces necesitas darle herramientas de liquidez. Y en el mercado privado, la herramienta de las operaciones de reporte, por ejemplo, son generalizadas para dar liquidez a las instituciones. Entonces es una herramienta muy utilizada. ¿Por qué no lo utilizaría yo en el BIES? Bueno, porque eso abre una ventana, número uno, para que una institución que está gestionada de manera política, no porque sean malísimas las personas, sino porque esos son sus incentivos, termine tomando decisiones que después yo se las transmito al sector privado. No suceden, no es que estoy viendo yo cosas nuevas que van a suceder. La literatura es súper amplia en esas dos cosas, en herramientas de gestión política de créditos hipotecarios que han fallado, Freddie Mac y Fannie Mae, y operaciones de reporte que terminan siendo el vaso contaminante de una crisis financiera. Entonces, yo entiendo la necesidad de darle liquidez al BIES, pero creo que esta sería una mala decisión. Francisco, no me queda más que agradecerte. La verdad es que casi una clase la que has dado en este conversatorio. Y es bueno poder despejar estas dudas, porque a veces se nos presentan cosas maravillosas que a la hora de la hora terminan siendo el remedio peor que la enfermedad. Y como tú bien has dicho, podría, no sé si equivocadamente yo, concluir haciendo un paralelismo. Esto es como tratar de salvar a un desahuciado manteniéndolo en terapia intensiva, que mientras el cuarto normal nos cuesta más o menos $300 el día, en terapia intensiva nos cuesta 2.500, y al fin y al cabo no hay solución. La solución es que Dios lo recoja cuando tenga que recogerlo, no prolongar este desgaste y ver otras alternativas que sean mucho más viables. Gracias, Francisco, por tu participación. Hemos dialogado con el economista Francisco Borja y no me queda más que agradecerte, agradecer la sintonía de nuestra audiencia e invitarlos para una próxima oportunidad, esto el día de mañana con otro interesantísimo tema. Buen día, gracias, Francisco. Y gracias a la audiencia por escucharnos.